3,5 México. Si consideramos que el país más peligroso del mundo es el que tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo, ya sabemos que es Venezuela. Pero si nos centramos a nivel regional, o aún mejor, a nivel de ciudades, México sería el país con las ciudades más peligrosas del mundo y con diferencia. Aunque sea literal el sexto país más visitado del mundo, con una pedazo de cultura, comida, música y gente muy rechingona, espero no haberla liado con esto. También es el país con los cárteles más poderosos del mundo, de los países con mayor tasa de feminicidios, secuestros y homicidios históricamente, y con una gran corrupción institucional, que han provocado que de las 10 ciudades con mayor tasa de del mundo, 5 de ellas sean mexicanas. ¿Jue? ¿Tan peligroso es México? Pues te lo explico en 5 pasos. 1. El origen. Que México sea tan peligroso es por de los chinos. Bueno, o se teoriza que empezó todo con ellos. Los inmigrantes chinos que llegaron a principios del siglo XX trajeron a México una flor muy bonita, la amapola, que no solo te servía para regalarla a tu amada, sino también para... ya que de esta flor se obtiene el opio, del cual se crea la morfina o la vamos, y se dieron cuenta de que las condiciones climáticas de Sinaloa y otras partes de México eran estupendas para plantar las amapolas, y justo se pagaban mucho mejor que otros cultivos típicos de la región, sobre todo en el mercado estadounidense y el internacional, que justo necesitaron mucha morfina para todos los de las 2 guerras mundiales que tuvieron, y seguramente también para sobrellevar los traumitas. Además de que con las guerras mundiales, las otras redes de tráfico de oro y otras drogas internacionales se dificultaron muchísimo, siendo una ventaja para México. Y así con el tiempo se acabó formando entre Sinaloa, Durango y Chihuahua el Triángulo Dorado de la droga. Extensos campos de oro y marihuana acabó llegando también, cultivados por campesinos mexicanos que fueron impulsados por la informalidad laboral, la pobreza extrema y la falta de oportunidades del país, ya que sembrar los nuevos cultivos mágicos te daba mucho más dinerito que cualquier otra cosa. Poco a poco se crearon las rutas de tráfico hacia Estados Unidos y los campesinos del Triángulo Dorado empezaron a organizarse, hasta que un campesino fue destacando entre ellos, un hombre llamado Pedro Avilés, conocido como el primer jefe del en México. 2. Los cracks. Como YouTube está sensible y no para de desmonetizarme el vídeo, os voy a contar la historia de Pedrito y su familia mexicana. Pedro, también llamado el León de la Sierra, fue el pionero en liderar el nuevo negocio de cultivos mágicos y sus rutas de venta hacia Estados Unidos, siendo más tarde conocida su organización por el Póster de Conaloa. Con los años, gracias a que el gobierno no hizo mucho caso a Pedro y al resto de vendedores de cultivos mágicos, siempre que tuvieran sus sobornitos, continuaron expandiendo su negocio. Y contra más gente se daba cuenta del negociazo que había con los cultivos mágicos, más competencia aparecía. O sea, más pósteres. Hay que decir que México tuvo al mismo partido gobernando por 71 años seguidos. La supuesta democracia era la perfecta. Que por cierto, peliculón si quieres saber más de México y su corrupción. Bueno, llegamos a 1978 y Pedro Avilés la palma y le sustituyó su mano derecha, Félix, renombrando su organización como el Póster de Conaloa a Guadalajara y convirtiéndose así en uno de los jefes más poderosos de la historia, que se asoció con el propio jefazo Pablo Escobar de Colombia. Con la aún mayor proliferación de nuevos pósteres y su aumento de poder, comenzaron a tener problemitas entre ellos para decidir dónde se hacía el negocio, además de que el gobierno no estaba muy contento con ellos, lo que aumentó la situación problemática del país y dificultó el negocio de los cultivos mágicos. Pero en 1989, Félix fue detenido por el gobierno y dejando así el Póster de Guadalajara sin jefe, causando la fragmentación del negocio en más pequeñitos que empezaron a tener desacuerdos entre ellos y causando así aún más situaciones problemáticas en el país. Y el gobierno de México, junto a la presión de Estados Unidos, se puso a ser cada vez más exigente con los pósteres, organizando distintos intentos de detención de sus jefes.
hasta que se fue tan de madres los problemas que en 2006 el presidente declaró formalmente que había un gran problema con estos negociantes de cultivos mágicos y que había que pararlos. 3. La lucha. El presidente mandó a los Duendes Verdes para enfrentarse a los pósteres. Esto resultó en una escalada descomunal de la hostilidad entre los diferentes desacuerdos que ocurrían contra los negociantes mágicos en el país. Y cada vez que detenían a uno de ellos, se fragmentaba el póster y salían 2 o 3 pósteres más. Y encima también podían acabar teniendo desacuerdos entre ellos, causando así aún más problemas en las calles. Y una cantidad inmensa de almas perdidas entre todos los negocios mágicos y civiles. Para que entiendas la magnitud del problema, todas las movidas que ha tenido el país de la Estrella Azul, desde que existe con sus vecinos hasta la actualidad, han dejado entre 190.000 y 235.000 almas perdidas entre todos los bandos. Pues desde 2006 que el presidente declaró formalmente que había un gran problema con estos negociantes mágicos hasta la actualidad, ¿sabes cuántas almas se han perdido por ello? 350.000 aproximadamente, además de 88.000 almas desaparecidas. ¡Poca broma! Y es que si vemos el gráfico de la tasa de México, vemos como desde 2006-2007 la tasa de se empieza a crecer que te cagas. 4. La actualidad. Hoy en día, en México, está normalizado que se pierdan almas, que haya gente que no vuelva a aparecer, sobre todo activistas, políticos corruptos que acaban estando ligados con los negocios mágicos, problemitas en las calles entre pósteres rivales o con los guardas del país. Además de que no todo sale a la luz por la terrible censura de los políticos y los a la libertad de prensa. Y no creas que esta desconfianza en la seguridad nacional es por culpa solamente de los que venden cultivos mágicos. Lo alimenta también la corrupción institucional y desconfianza en el gobierno y sus guardianes, además de la pobreza y desigualdad económica que empuja a mucha gente a realizar malas acciones. Y todos estos problemas se empeoran mucho más en regiones en disputa entre diferentes pósteres y el gobierno. 5. Las ciudades más peligrosas. De menos a más. Quinto puesto, Irapuato. Esta ciudad céntrica del estado de Guanajuato se ha convertido en un campo de desacuerdos entre los pósteres de Santa Rosa de Capital de Perú contra el póster de JNG, uno de los pósteres más poderosos del mundo y los guardianes del gobierno, lo que ha causado que sea la sexta ciudad más peligrosa del mundo con 81 almas perdidas por cada 100.000 habitantes. Y es que Irapuato es un territorio clave para los negociantes mágicos por el huachicoleo, el combustible de los conductos de petróleo. Qué fuerte que tengan una palabra para describir eso. Además del control de las rutas centrales de cultivos mágicos. Cuarto puesto, Ciudad Juárez. La ciudad fronteriza del estado de Chihuahua es también un escenario de desacuerdos entre el póster de Suárez y el póster de Conaloa, así como células del póster de JNG, y ha sido el campo de argumentos más duros en los grandes desacuerdos entre el gobierno y los negocios mágicos, ya que es un punto estratégico al estar en la frontera con Estados Unidos, lo que lo convierte en un objetivo clave para las organizaciones clandestinas que buscan controlar la entrada de cultivos encantados y personas migrantes al mayor mercado del mundo. Y esto ha causado que Ciudad Juárez sea la quinta ciudad más peligrosa del mundo, con 86 almas perdidas por cada 100.000 habitantes. Tercer puesto, Ciudad Victoria. La capital del estado de Tamaulipas, aunque no esté pegada a la frontera con Estados Unidos, sigue siendo una ubicación estratégica para las rutas de cultivos mágicos del noroeste de México. Históricamente era el territorio del póster del golf, y más tarde se unieron a ellos los como sus guardas personales, ya que eran desertores de los Duendes Verdes especiales del gobierno mexicano y uno de los pósteres más agresivos que sembraron la tensión por donde iban. Pero ambos pósteres se separaron y fragmentaron en más pequeños que acabaron teniendo desacuerdos entre ellos por el negocio y también por Ciudad Victoria hasta la actualidad, siendo la cuarta ciudad más peligrosa del mundo con 86 almas perdidas por cada 100.000 habitantes, igual que Ciudad Juárez. Segundo puesto, Acapulco. Uno de los destinos turísticos más sonados de México con sus bonitas playas, también tiene su cara oscura, donde históricamente ha sido un enclave estratégico para la exportación marítima de cultivos encantados a Estados Unidos y al resto del mundo.
Por ello, esta ciudad emblemática del estado de Guerrero está disputada por los dos negocios mágicos más poderosos actualmente de México, el póster de Conaloa y el póster de JNG, además del póster de los Beltrán, grupos derivados del fragmentado póster de los y otros pósteres locales de la región. ¡Vamos! Están completitos. Y esta situación complicada de muchos bandos por el control hace que Acapulco sea la segunda ciudad más peligrosa del mundo, con 111 almas perdidas cada 100.000 habitantes, estando encima por delante de la capital de Venezuela, Caracas, que tiene 100 almas perdidas cada 100.000 habitantes. Primer puesto para Tijuana. La fronteriza ciudad mexicana con el estado de California ha sido históricamente un punto estratégico súper importante para las rutas de cultivos encantados. Y al ser tan importante, pues está disputada por un montón de negocios encantados y de los más poderosos. El de Conaola, el JNG, fragmentaciones del póster de Tijuana, también derivados de los... el póster de los Beltrán y otros grupos clandestinos locales. Vamos, aún más lío que en Acapulco. Y esto hace que Tijuana sea la ciudad más peligrosa del mundo, siendo la que mayor tasa de almas perdidas tiene, con 138 por cada 100.000 habitantes. ¡Qué puta locura! Si eres de México o vives allí, comenta con una calavera si alguna vez te han apuntado con una banana. O si nos quieres ayudar a entender la realidad de México mucho mejor, puedes comentar las movidas que te han ocurrido. 4. Bulgaria. Si consideramos que el país más peligroso del mundo es el que tiene la mayor tasa de mortalidad del planeta, es decir, el país donde más gente fallece respecto a su población, el país ganador sería el Vaticano. ¿Qué? Así es, el país del Papa tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo, con 25,58 fallecidos cada 1000 personas. Aunque también te digo que el Vaticano es muy pequeño comparado con el resto de países, con una población que no llega ni a 1000 personas, la cual está súper envejecida que muere por estar ya muy mayores, no porque hayan tíos en el Vaticano. Vamos, como si de una mega residencia de ancianos se tratase. Si excluimos al Vaticano y a los otros micropaíses del top, el primer país es sorprendentemente un país europeo perteneciente a la Unión Europea, Bulgaria, con una población de 6,4 millones de personas y una tasa de mortalidad altísima de 15,15 fallecidos cada 1000 habitantes. Para que lo pongas en perspectiva, Venezuela, con su peligrosidad, su tasa de mortalidad es la mitad, 7,56 fallecidos cada 1000 habitantes, y México, 6,16 fallecidos cada 1000. Pero España, siendo mucho más segura, tiene 9,34 de mortalidad. Y Alemania, 12,23. Esto me hace pensar que la tasa de mortalidad no tiene por qué ser un buen indicador de peligrosidad de un país, ya que aunque Bulgaria tenga una tasa tan alta de mortalidad, no es un país tan peligroso como muchos otros del mundo. Aunque Bulgaria, junto con el Vaticano, nos recuerda que lo más peligroso en esta vida no son los ni los animales salvajes, ni los terremotos, sino hacerte viejo, si es que te da miedo la muerte, claro. Como parece que también te da miedo darle del botón de suscribirse, que no hace nada de daño, y me ayuda un montón como si también te unes a los miembros del 5. Continuará. Lo veremos en la siguiente y última parte. Agradecimiento especial a Anderui1 por hacerse ultra dondonador. El Donka se pira.